Genial, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Bueno, chicos, me presento. Sí, yo soy Pato o Patricio. Así que bueno, yo les voy a estar acompañando durante el primer y segundo cuatrimestre, porque son materias de matemática, física, química, y que realmente van a necesitar ayuda. ¿M? Así que bueno, constantemente cualquier cosa ustedes consulten en los grupos, cualquier ejercicio, yo voy a verlos, ¿sí? Para que podamos así avanzar, porque es la idea de avanzar, que no se queden, pero también pongan de su parte, ¿sí? No se queden solamente con las clases de las clases que les dan en la facultad o sino que les damos nosotros, sino si no entienden por un lado, sigan escarbando para poder entender, ¿sí? La idea es que no sea mecánico, sino que puedan entenderlo. Bien, así que bueno, acá con la agrupación, vamos a acompañarlos hasta fin de año. ¿Mm? Vamos a empezar entonces con el TP de trigonometría, ¿sí? Trabajo práctico número 2, que es igual tanto para agronomía como para licenciatura, ¿sí? Es el mismo. ¿Mm? O sea que hay algunos TPs que van a compartir con la licenciatura y algunos TPs que se les agregan a los de agronomía, ¿sí? Como por ejemplo, solamente los de licenciatura tienen este TP de trigonometría nada más. En cambio, a los de agronomía se les agrega una segunda y una tercera parte, ¿sí? Así que luego ya con los de agronomía voy a estar avisándoles cuando hacemos la clase de la tercera o de la segunda y la tercera parte de trigonometría. ¿Mm? Bien, vamos a arrancar entonces con la primera parte y vamos a decir esto. Trigonometría, ¿sí? Vamos a cambiar esto porque... Pato, todavía no comenzaste a grabar, a transmitir la pantalla, ¿no? Sí, ahora lo estoy por hacer. Ah, ok. Bien, tenemos entonces trigonometría, ¿sí? Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una circunferencia, bueno, más o menos, lo puedo hacer porque no tengo tanta precisión acá con esta pizarrita. Esa circunferencia está en un eje, ¿sí? Tiene unos ejes X, Y, con centro, ¿no es cierto? Con centro, que tiene coordenadas 0 ahí, ¿no es cierto? Y vamos a decir que esta circunferencia tiene un radio, ¿no es cierto? Vamos a plasmar acá un radio vector, se le llama, ¿sí? Pongamos radio vector, donde ese vector toque la circunferencia en un punto, ¿sí? Donde toque la circunferencia en un punto, vamos a hacer dos proyecciones, ¿sí? Una hacia el eje X, acuérdense, eje X, eje Y, luego vamos a proyectar nuevamente para el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? De acá me va a salir dos cosas importantísimas. ¿Mm? Yo tengo un valor 1 ahí, ¿sí? El radio vale 1 en toda la circunferencia, ¿sí? Es una circunferencia de radio 1. Es importante que expresemos esto, que tiene un radio 1. Cuando yo proyecte este punto P, supónganse,
al eje de las y, voy a tener una función que conocen ustedes que se llama seno. ¿Seno de quién? De este ángulo alfa que tienen ahí. ¿Sí? Seno de alfa. Ahora, la proyección en el eje de las abscisas puede ser eje de las ordenadas o eje de las abscisas. Voy a tener ¿quién? El coseno de alfa. ¿Mm? Si seguimos de acá, de este punto, trazamos una vertical, y esta trayectoria, a esta dirección de este vector, lo seguimos proyectando, me da un punto ahí. Ese punto con el eje de las abscisas lo vamos a conocer como tangente de alfa. ¿Mm? ¿Por qué le estoy haciendo ver esto? Para que ustedes se den una idea de que esto no sale de cualquier lado, ¿sí? Sale, ¿no es cierto?, justamente de esto, de una circunferencia de radio 1, donde realmente vemos cómo podemos obtener cada tipo de función trigonométrica, que son las principales. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. ¿Mm? Cuando hablamos en la geometría, por ejemplo, nosotros usamos ángulos que completan una vuelta, ¿sí? O sea, ¿cuánto? 360 grados. Pero cuando hablamos de trigonometría, los ángulos hacen un giro, hacen 2 giros, hacen 3 giros, hacen 4 giros, infinitos giros. O sea que puedo tener infinitos ángulos. ¿Mm? O sea, como que ampliamos un poco más la cantidad de ángulos. Yo no me quedo con los 360 grados. ¿Sí? Ahora, si doy una vuelta más, tengo 360 más 360, ¿cuánto sería? 720, y así. Entonces, la trigonometría es una rama de la matemática que amplía el estudio de los ángulos, ¿no es cierto? En la cual nosotros tenemos varias funciones. Bien. Vamos a suponer que tenemos ahora un triángulo rectángulo. ¿De dónde sacamos ese triángulo rectángulo que acabo de hacer? De acá. De este punto hasta acá se le formó un ¿qué? Un triángulo rectángulo. Vamos a sacar ese triángulo rectángulo. ¿Mm? Donde este pedacito que ven acá representa el seno de alfa. Este pedacito que ven abajo representa el coseno de alfa. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿a qué es igual el seno de alfa y a qué es igual el coseno de alfa? Como acabo de sacar un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Un momentito ahí. Como acabo de sacar un triángulo rectángulo, ¿por qué es rectángulo? Porque tengo un ángulo de 90, acá tengo un ángulo alfa, vamos a ponerlo acá. Se generó un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de un triángulo rectángulo? ¿Cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo? A ver, ¿quién se acuerda? La hipotenusa, adyacente y... ¿Adyacente? Bueno. La hipotenusa, cateto adyacente y el Cateto opuesto. cateto opuesto. Son 3. Obviamente tienen que ser 3 porque tenemos un triángulo. ¿Mm? Entonces, la función seno de alfa va a relacionar con el cateto opuesto. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es cateto opuesto? Justamente la palabra lo dice, opuesto. ¿Opuesto a quién? Opuesto al ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? El lado que mira de frente al ángulo, vamos a decir que es cateto opuesto. ¿Sí? Lado opuesto al ángulo. La hipotenusa siempre va a ser la diagonal. ¿Sí? La hipotenusa siempre es la inclinación. Es la que tiene pendiente, es la que tiene ángulo. Por lo tanto, si ya tengo la hipotenusa, ya tengo el cateto opuesto, por lo tanto, ¿qué me queda del otro lado que sea? Obviamente que cateto adyacente. ¿Sí? Entonces,
vamos a relacionar el seno de alfa con el cateto opuesto, que me da esto. El seno de alfa es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estamos haciendo una relación de lados. Este lado es a la hipotenusa. Ahora, el coseno de alfa, ¿sí? El coseno de alfa va a relacionar ¿con quién? Con el cateto adyacente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cateto adyacente es a la hipotenusa. Y la tangente, si ustedes la ven de acá, la sacamos un poquito más adelante, está relacionando tanto con quién, con el coseno como con el seno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? La tangente, que es la inclinación de la recta, ¿sí? Que depende del ángulo también, la tangente de alfa va a estar dada ¿por qué? Por la relación entre el cateto opuesto, se acaba de tildar. ¿Ustedes no tuvieron un problemita, chicos? Porque se me volvió loco la computadora antes de entrar. No sé si fue el internet. Espera un momentito. No ven que se mueve el puntero, ¿verdad? No, Pato, No, no se ve. no. Esperen un momentito. Ahí está, ahí volvió. Ahora sí, ¿no? Bien. Sí, ya está. Tangente de alfa, buenísimo. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Así que estas tres relaciones o razones trigonométricas es fundamental que se las sepan de memoria. Tienen que aprendérselas de memoria. Porque materias siguientes ya no le van a pedir que calculen ustedes un cateto opuesto, una hipotenusa, solamente para resolver un ejercicio. A ustedes les va a ser importantísimo que en base a esto resuelvan otras cosas. Así que, como les digo, vayan estudiándosela de memorias a estas tres fórmulas. Bien, bueno, más o menos yo les hice para que les sea más fácil entender esas formulitas y para que no se la estudien tan mecánicamente, ¿sí? Bueno, seno de alfa, cateto opuesto, hipotenusa, tangente de alfa, cateto opuesto, cateto adyacente, coseno de alfa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, esto por un lado, cuando hablamos de resolución de triángulos. Resolución de triángulos. Pero ojo, como les acabo de mencionar, estas razones trigonométricas solamente me va a relacionar para triángulos, como les mencioné, rectángulos. ¿Sí? Rectángulo. Rectángulo. Ojo que tiene que haber un ángulo de 90 grados. Cuando el triángulo ya cambia ya no hay un ángulo de 90 grados, o sea, tenemos ángulos diferentes, ángulos de 90 grados, ¿sí? Un alfa, un beta, un gamma, que son distintos, ¿sí? De 90 grados, ya no podemos usar estas razones trigonométricas. Vamos a tener que usar dos teoremas para los de álgebra, ¿sí? Tengan en cuenta esto. El teorema del coseno y el teorema del seno. El teorema del coseno la voy a enunciar así nomás rápido, después igual de todas maneras lo vamos a repetir, que me dice que si yo, por ejemplo, este le llamo A, este le llamo B, y este es el lado C, si yo quiero calcular este lado A, va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado, ¿sí? Ese es el lado que yo quiero encontrar, va a ser igual a ¿qué? A los otros dos lados al cuadrado, menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo que encierran esos dos lados, o sea, de alfa. El teorema del seno, este es el teorema del coseno, el teorema del seno, ¿sí? Dice que un lado A es
al seno opuesto de alfa. Como B, el lado B, es al seno de beta. Como C es al seno de gamma. Bueno, ustedes tengan presentes estas fórmulas que le van a servir para los chicos de álgebra. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar entonces ahora la primera parte de... Esto es más que nada la segunda parte, ¿no? Lo que les mencioné. Que vendría a ser todo lo que es seno, coseno y tangente, ¿no? Que viene a partir del punto número 6, ¿sí? 6 o 5, bueno. Vamos a hablar un poco de acá, de los primeros ejercicios. Dice sistemas de ángulos. Tenemos un análisis de sistema de ángulos. Tenemos tres sistemas. ¿Cuáles son? Sistema sexagesimal, ¿sí? El centesimal, bueno, el sistema centesimal, y el radial. Vamos a hacer una comparación uno con otro, ¿sí? Un sistema con otro sistema. El sistema sexagesimal lo conocemos, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos al principio. Acá está mi origen. Acá tengo un ángulo 0 grados. Acá a la mitad voy a tener un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Acá tengo otro ángulo de 90 grados. Acá tengo otro ángulo de 90 grados. Acá tengo otro ángulo de 90 grados. Fácil visualizarlo porque es el sistema que estamos acostumbrados nosotros a realizar o usar. Bien, obviamente está de más de decirle que 90 más 90, o sea, hasta acá tenemos 180 grados. Vamos a poner acá 180 grados. Acá tendríamos 270 grados y acá 360 grados. Ahora, ¿cómo es la circunferencia en el sistema centesimal? Vamos a hacer lo mismo. Ahora, para los grados, ¿sí? Para el centesimal, los 90 me representan 100 G, 100 grados centesimales. Entonces, 90 grados en el sistema sexagesimal me representan a mí en el sistema centesimal 100 G. Entonces, cada cuadrante vale 100 G en el sistema centesimal. En cada cuadrante, acá yo tengo 90, acá tengo 100 G, por lo tanto, la media vuelta serían ¿cuánto? 200 G y la vuelta entera 400 G. Recuerden que un ángulo también lo podemos expresar así. No sé, 25 grados, 3 minutos, 25 segundos. ¿Sí? Así es la notación de un ángulo que obviamente no es, podríamos decir, entero, ¿sí? Sino que tiene una serie de decimales. Acá, ¿cómo lo representamos? Cuando tenemos sus minutos y segundos. Decimos 25G, ¿sí? 3 minutos centesimales, C, y 25 segundos centesimales. Ahora vamos al sistema radial. Por favor, si pueden apagar el micrófono, chicos, así no molestamos a los demás. Gracias. Bien. Haciendo la comparación de un sistema a otro, los 90 grados en el sistema sexagesimal
me representan 100G en el sistema centesimal. Y en el sistema radial, me representa ¿cuánto? Pi sobre 2. ¿Sí? O sea que tenemos, cada cuadrante tenemos pi sobre 2. Pi sobre 2, pi sobre 2, ¿cuánto es? Pi sobre 2 más pi sobre 2, ¿cuánto es? Acá hay un 1. 1 más 1, tengo 2. 2 pi sobre 2. Simplificando, ¿me representa cuánto entonces? Pi. ¿Mm? O sea, la media vuelta en el sistema radial tenemos pi. Si yo le sumo un cuarto, un medio más de pi, o sea, a eso es lo que tengo, a pi le sumo ¿cuánto más? Pi sobre 2, ¿qué tengo? Bueno, usted tiene un 1 acá, un medio ahí, resuelven las fracciones, le queda 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 medios de pi, ¿sí? O sea, en los 270 grados, o a los 300 del centesimal, en el sistema radial yo tengo 3 medios de pi. ¿Mm? Más, ¿sí? Vamos a sumarle medio más. Entonces, a 3 medios de pi le voy a sumar pi sobre 2 de nuevo. Tengo mismo denominador, pongo el denominador. 3 más 1, 4. 4 pi sobre 2. Simplificamos, o sea que una vuelta entera en el sistema sexagesimal me corresponde a 2 pi radianes, ¿sí? El radian, en el sistema radial usamos el radian como unidad. ¿Mm? Usamos el radian como unidad, aunque ese radian también puede representar 1. ¿Sí? Hay veces que lo tomamos, hay veces que no lo tomamos. Eso ya es a conveniencia. Pero, para decir que estamos en el sistema radial, yo voy a decir 2 pi radianes. ¿Sí? O pi radianes. O medio de pi radianes. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pasar de un sistema a otro? Y buscar una relación, ¿sí? Buscar una igualdad. Por ejemplo, si yo quiero pasar, ¿sí? Si yo quiero pasar, qué sé yo, 35 grados, ¿a qué? A radianes. ¿Mm? O al sistema radial. ¿Qué es lo que voy a hacer? 35 grados, obviamente, si le pongo el cerito ahí, significa que es sexagesimal, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Una famosa regla que ustedes usan desde la primaria que se llama como regla de 3, ¿sí? Regla de 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Tengo que buscar una relación, tengo que buscar una igualdad. ¿Mm? Bueno, yo tengo que pasar del sistema sexagesimal al sistema radial. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a buscar una igualdad. ¿Cuál va a ser la igualdad que voy a usar? La que yo quiera, pero mientras que sean iguales o comparadas o aparentemente iguales, ¿sí? Entre el sistema sexagesimal y el radial. ¿Qué es lo que voy a decir? 180 grados en el sistema sexagesimal es igual a ¿cuánto en el sistema radial? A pi. ¿Sí? Estoy en la media vuelta. ¿Mm? Estoy en la media vuelta. Entonces, ¿qué digo? 180 grados, ¿sí? Sexagesimales es ¿a quién? ¿O es igual a quién? A pi radianes. ¿Cuál es el ángulo que tengo que encontrar yo en el sistema radial? 35. ¿Dónde voy a ubicar los 35 grados sexagesimales? Obviamente en la columna de los grados sexagesimales. Y eso me va a corresponder, ¿qué? X. ¿Mm? Así que bueno, vamos a tener que encontrar esta X. ¿Cómo resolvemos una regla de 3? ¿Cómo resolvemos una regla de 3?
Ya una vez planteada, Multiplica por pi y lo divide por 180. bien, ¿sí? Multiplicar y luego dividir. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? 35 grados sexagesimales por pi radianes sobre 180 grados. ¿Mm? Bueno, acá puede aparecer una duda, ¿sí? Acá puede aparecer una duda. ¿Cuánto vale pi? Hola, una consulta. 3,14. 3,14, ¿sí? Te escucho, no sé quién habló. ¿Me escucha como una música, puede ser, atrás? ¿O es mi tablet que no anda bien? A ver. Micrófono abierto. Por favor, Rosy, ¿puedes apagar el micrófono? Ahí está. Ah, gracias, disculpe. Bien. 35 por pi sobre 180. ¿Vamos? Entonces, agarramos la calculadora. Agarramos la calculadora y decimos 35, ¿sí? 35 por shift, busquen el pi, ¿no es cierto?, en la calculadora, y le tiene que aparecer así. Ustedes pongan 35 por, aprieten la tecla shift, ¿sí? Y busquen dónde está el pi en su calculadora, y le tiene que aparecer el pi. Pongan igual, ¿sí? Pongan el número, porque obviamente es capaz que le aparezca 35 pi de nuevo, si tienen esas calculadoras. Pongan la tecla que les diga el decimal, dividido 180. Eso me da 0,61, ¿sí? O 110. 0,610. Rad, ¿qué me quedó? Se me fueron los ceritos. Me quedó solamente radianes. Bien. Bueno, lo mismo hacemos para el sistema centesimal. Si yo quiero pasar ahora los 35 grados, ¿sí? Los 35 grados sexagesimales al centesimal, ¿sí? ¿Qué voy a poner? ¿O qué relación voy a usar? ¿Qué dicen ustedes? 200 centesimales. 200 grados centesimales me equivalen a cuánto en el sexagesimal. 180. No, 180, ¿sí? 180 grados, porque estamos en la media vuelta, ¿sí? 100 más 100, estamos en 200G. 90 más 90, estamos en 180 grados. O sea, si hacemos una comparación una con la otra, estamos en la media vuelta. O sea, tenemos una relación ahí de ángulos. Entonces decimos 200 grados centesimales, o G, igual a ¿cuánto? A 180. ¿Cuánto es lo que tengo yo? 35 grados sexagesimales, eso va a ser X grados centesimales. Multiplicamos cruzado, 35 por 200 dividido 180, ¿no es cierto? Haciendo la regla de 3. 35 por 200, acá me queda G, grados, dividido 180 grados. Entonces hacemos la multiplicación y la división. 35 por 200, todo con la calculadora, dividido, bien, 70. O sea que X vale 70G, 70 grados centesimales. Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. De todo lo que hemos visto. Hicimos primero una relación, ¿no es cierto?, de una circunferencia trigonométrica, así se le llama, de radio 1, y hemos visto de dónde salen cada funciones.
Entonces, de esas funciones vamos a sacar solamente un triángulo rectángulo. A ese triángulo rectángulo nosotros sabemos que tiene nombres: hipotenusa, cateto opuesto y adyacente. El opuesto es el lado que mira de frente al ángulo, ¿sí? Entonces, si ya tenemos el cateto opuesto, puedo aplicar la relación seno, o sea, la función seno, para decir cateto opuesto sobre la hipotenusa. O si yo tengo el cateto adyacente, digo cateto adyacente sobre la hipotenusa para usar la función coseno. Y la tangente, que relaciona los dos catetos, ¿sí? Opuesto y adyacente. Bien. Hicimos también una relación de sistemas, ¿sí? Una comparación una con la otra. Y acabamos de ver que la media vuelta para el sistema sexagesimal son 180, la media es 200 en el centesimal, y la media pi radianes. La vuelta entera 2pi, la vuelta entera 400 acá, y acá 360. Bien, bueno, acá acabamos de hacer un ejemplo, y ya creo que con todo esto lo que les mencioné, van a poder hacer tranquilamente el ejercicio, el TP que tienen. Bueno. Una consulta, ¿qué grabada la clase? Porque yo entré tarde. Están grabando, sí, mira. Ah, perfecto. ¿Y dónde la vemos? Y ya lo vamos a subir capaz en Drive o a YouTube. Vamos a ver. Bueno, gracias. Y nada. Bien. Vamos a ver algunos ejercicios. Ya hicimos uno, ¿no es cierto? De todos estos puntos, del 1, del 2 y del 3. Hola, disculpa. ¿Sí? El último que hiciste no se divide por 180. ¿Por qué lo haces por 100? Esa parte no la entendí. Ah, perdón, sí. 335 por 200 y 180. Bien. Y sale otro resultado, Sí, dividido 180. sí. ¿Cuánto es? 35 por 200 dividido 180. Bueno, esas cositas, chicos, háganme aclarar, no vienen de más porque yo hay veces que me paso porque, bueno, estoy pensando más en lo que voy a decir que en lo calcular, digamos. ¿Cuánto te dio? 38,8, ¿no? Grados centesimales. Bien. Expresa en unidades del sistema centesimal y radial los siguientes ángulos. Yo creo que con uno solo nomás ya va a bastar y ustedes van a poder hacer lo siguiente. ¿O cuál quieren que hagamos? ¿El 1, 2 o el 3? El 3. Bueno, sí, porque tienen un poquito nomás de dificultad, pero es lo mismo, ¿sí? Y se expresa en unidades del sistema sexagesimal y centesimal los siguientes ángulos dados. Bueno, acá me están dando un medio de pi radianes, acá me están dando 1,8 radianes, acá me están dando 1,12 radianes, acá 1,12 pi radianes, y acá 3 cuartos radianes. Agarramos el A, B, C, D, F, G, o F. C, D, E, F. ¿Cuál agarramos? El C. Bueno, y cuartos, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo, vamos a llamarle ángulo gamma, que vale pi sobre 4 radianes. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Pasarlo al sistema sexagesimal y al centesimal, ¿sí? Bien. ¿Qué voy a decir? Tengo que partir desde ¿qué? Desde una relación. ¿Cuál es la relación que voy a usar para pasar de radian a sexagesimales? A ver, ¿quién me dice? La regla de 3 simple, ¿no? Claro, esa es la regla. Pero ¿qué relación voy a usar para poder pasar del sistema a otro? O sea, ¿cuál es la igualdad? Pi radian es igual a 180. Bien,
¿sí? Eso es lo que me tienen que decir. Tienen que comparar una con la otra. Yo tengo que pasar ¿de qué? Del sistema sexagesimal al radial, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar una igualdad de ángulos. Si 180 grados es la media vuelta en el sexagesimal, ¿cuánto me equivale en el sistema radial? Pi radial. Pi radianes. ¿Mm? Entonces, esa es la relación que ustedes tienen que encontrar o elegir. Porque yo tranquilamente podría hacer también que una vuelta entera, es decir, 360 grados, me equivalen a ¿cuánto? A 2 pi radianes en la vuelta entera en el radial. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, uso cualquiera de las dos. 180 con pi o 360 grados con 2 pi. Cualquiera de las dos. Voy a decir entonces 180 grados, ¿sí? Sexagesimales equivalen a pi radianes. ¿Mm? Vamos a una rayita. Y ahora, ¿cuánto tengo yo? ¿Qué ángulo tengo yo? Pi cuartos radianes. Entonces, ubico los radianes en la columna de los radianes. Y por lo tanto, ese es el ángulo que tengo que encontrar en el sistema sexagesimal. Pongo X. ¿Sí? Entonces, hago el producto cruzado, luego divido. Decimos, bueno, pi sobre 4, como lo quieran expresar. ¿Mm? Ponen en la calculadora, ponen Shift Pi, que le aparece el pi, y le ponen ahí nomás el 4, ¿no es cierto? O como en forma de fracción. O, ¿qué hacen? Pueden dividir pi, Shift Pi, dividido 4, le sale en forma decimal, 0,78, o sea, pi sobre 4 es lo mismo que decir 0,78. ¿Mm? O bueno, también pueden hacer la manera manual nada más. Es decir, pi sobre 4 por 180 dividido pi radianes. Ok, radianes, ¿no? Simplificamos. 180 con 4, quedan ¿cuánto? No sé si 180 es múltiplo de 4, a ver. Sí. Puedo simplificar el 4 con el 180. Acá me queda en 1 y acá me queda 45. ¿Mm? Entonces esto es lo mismo que decir pi por 45 dividido pi. Pi con pi, ¿qué va a pasar? Se simplifica, entonces ¿qué me queda? 45 grados. ¿Sí? Esta es una manera, o lo pueden pasar a ¿qué? O lo puedan pasar a decimal. De las dos maneras lo pueden resolver. ¿Sí? Bien, ¿se ha entendido, verdad? Sí, ¿Cómo sabías que era múltiplo de 4? Y ¿Cómo se sabe eso? tenés que probar con la calculadora, ¿sí? Tenés que probar con la calculadora. Decir, no sé, yo quise probar, ¿no es cierto? Lo dividí 4, divido 4, bueno, 1, obviamente, y lo tenés que dividir a 180 también por 4. ¿Mm? Te tiene que dar un número redondo. Si te da un número redondo, entonces es múltiplo. ¿Mm? Bien, bien, bien. Buenísimo. Bueno, este es un camino, lo voy a dejar así para que también lo hagan de esta manera. Bueno, lo pueden pasar directamente haciendo pi dividido 4 le da 0,78. Ahora lo tenemos que pasar al el centesimal. ¿Qué relación voy a usar para el centesimal? ¿Sí? Del radial al centesimal. Me fijo de nuevo acá. es igual a 200. Exactamente, ¿sí? Elijo cualquiera, ¿sí? Elijo cualquiera. O elijo la mitad o elijo el entero. Y lo mismo lo tengo que hacer acá. ¿Mm? Este pi va a ser igual a ¿quién? A 200G, o 2pi va a ser igual a ¿cuánto? A 400G. Entonces hago la relación, 200G me equivalen a lo mismo que decir pi
radianes. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es el ángulo que tengo? Pi cuartos, ¿no es cierto? Ubico los pi ahí, pi sobre 4 radianes, pongo x ahí. Hago la regla de 3, multiplico cruzado y lo divido. Entonces, x va a ser igual a ¿qué? A pi sobre 4 por 200g sobre pi. ¿Mm? Y bueno, a ver, veamos, probemos de nuevo. Yo creo que sea lo mismo. 200 dividido 4. No, sí, da justito, mira. Claro, 50, bien. Acá te da 1, 50, ¿sí? ¿Qué te queda entonces? Pi por 50 dividido pi. Acá era g, ¿no es cierto? Y con pi se van, entonces me queda 50g. ¿Mm? 50 grados centesimales. Bueno. Pero después el motor está de 10, digamos, ¿alguna pregunta, chicos? No, No. Bien, quedó claro, ¿verdad? Como el Busquen, agua. buenísimo. Busquen siempre una relación. ¿Sí? Busquen una relación. ¿A qué me refiero a una relación? Una igualdad, una con la otra. ¿Sí? Una relación de proporción. ¿Mm? Los 200g es la media vuelta. ¿Sí? Media vuelta en el sistema centesimal. El pi radian es la media vuelta, ¿sí? En el sistema radial. Bien. Vamos entonces, ya estaría entonces para que ustedes nomás practiquen el 1, el 2 y el 3. Vamos a hacer ahora el 4. ¿Cuál agarramos del 4? Dado los siguientes ángulos, llevarlos al sistema sexagesimal y realizar las operaciones indicadas. ¿Sí? Me están dando un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo gamma. ¿Mm? Y bueno, yo tengo que hacer esas operaciones que me está diciendo. ¿Sí? Pero ojo, chicos, acá. ¿Sí? Ojo, chicos, acá. Acá, para que yo pueda aplicar una suma o una resta, los ángulos tienen que estar en el mismo sistema. ¿Sí? Tiene que estar sí o sí en el mismo sistema. Si no están en el mismo sistema, no lo van a poder hacer, no lo van a poder sumar, restar o multiplicar según la operación que tengan. ¿Mm? ¿Cuál agarramos? El D. Bueno, agarremos el D. A ver. ¿Qué tenemos entonces? Gamma más 3 alfa. Este es un ejercicio tan sencillo, chicos, que muchos chicos se equivocan y pierden un punto ahí. ¿Mm? Y bueno, lamentablemente pierden la promoción. ¿Sí? Bueno, alfa vale 2,16 radianes. ¿Sí? Alfa vale 2,16 radianes. ¿Qué más? 2,16 pi radianes. Bueno. Beta vale 4,73. Acá me está faltando el pi. Acá está. Beta vale 4,73 radianes. Y gamma, 115 G, 35 minutos centesimales. Bueno, sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? 50 segundos. Entonces quedamos así, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí está. Facundo va a caer cualquier cosa así. Bueno. Ahora la pregunta es, ¿a qué sistema lo pasamos? ¿Mm? Llevarlos al sistema sexagesimal y luego resolver, dice. Bueno, lamentablemente vamos a tener que pasar todo, ¿sí? Al sistema sexagesimal y luego resolver. Como les mencioné,
todos los ángulos tienen que estar en un mismo sistema. ¿Sí? Tienen que estar en un mismo sistema. Bueno, vamos primero con el alfa. Vamos a pasarlo al sexagesimal. ¿Qué voy a decir yo? 180 grados equivalen a cuánto en el sistema radial? A pi radianes, ¿no es cierto? Y yo tengo acá 2,16 pi. Eso me equivale x en el sistema sexagesimal. Vamos a plantear directamente acá también. Para pasarlo al sexagesimal, lo voy a decir. 180 grados sexagesimales equivalen a ¿cuántos radianes? A pi radianes. Y acá ¿cuántos radianes tengo? 4,73 radianes. Eso me equivale a x sexagesimales. Y gamma lo tengo ¿en qué? En centesimal. ¿Sí? Entonces tengo que plantear ahora una relación entre el centesimal y el sexagesimal. Puede decir 200 G me equivalen a 180 grados. ¿Cuánto tengo yo? 115 G, 35 y 50 segundos. Bien. Vamos a hacer la regla de 3. ¿Cuánto vale X acá? ¿Cuánto vale X acá? ¿Y cuánto vale X acá? A ver. ¿Cuánto vale X en cada uno de las reglas de 3? A ver, yo les digo si coincide con mi número. A ver. Ustedes díganme su número, yo les digo el mío. Primero díganme ustedes, primero. ¿Lo tenemos que hacer o cómo? No entiendo. Sí, ¿cuánto vale X? ¿Sí? Bien. Según sus cálculos, a ver. A ver, chicos, ¿cuánto vale el primer X? 0,012. 0,012. ¿Coinciden, chicos? Hay dos respuestas en el chat, Pato. A ver. De Enrique Vale, de 22,5. A ver. Shift, pi. El primer X dice, a ustedes les dice que le da 388 grados, 48. O mejor dicho, 48 minutos. A mí también, a mí también. A ver, multipliquemos. 2,16 por pi, ¿no es cierto? Por 180 dividido shift pi. 388,8 grados. ¿Sí? Es correcto. El segundo. ¿22G? A ver. 4,73 por 180. Eso dividido shift pi. A ver, ¿coinciden, chicos, con el resultado de la compañera? 271 me dio. Exactamente, ese es el número, ¿sí? 271,009. ¿Mm? Ese es el valor en el segundo. Vuelvan a hacer los cálculos acá. 4,73 por 180 dividido shift y pongan la letra pi, que les aparezca el pi. Ustedes no pongan 3,14. Pongan el pi, porque el pi no es solamente 3,14. Tiene muchos decimales. Y esos decimales van a modificar el número.
acá hagamos de nuevo. ¿Qué tenemos? Bueno, acá en la calculadora, ¿cómo escriben eso? Pongan tal como está, ¿sí? 115G, o sea, 115 grados, 35 minutos, 50 segundos, ¿sí? Saben escribir, ¿no es cierto? En la calculadora. Hay bueno, no lo puedo mostrar, pero hay, al lado hay un paréntesis y hay un menos. La mano derecha. 104 me... sé escribir esa parte en la calculadora. ¿Cómo? Que no sé escribir esa parte, viste, cuando tenés grados, Bueno, segundos, minutos. fíjate esta parte. Busca esa tecla donde tenés entre paréntesis un menos. ¿Lo tenés? ¿Lo viste? Sí, El de al lado, el que sigue, ¿sí? La mano derecha, el que sigue. Pone ahora sí. 115 y apretá esa tecla y te tiene que aparecer un cerito arriba. ¿Está o no? ¿Sí? ¿Te salió? 115 y un cerito arriba. Sí, sí me salió. Ahí está. Bueno, ahora pone, y ahí nomás seguido, pone 35, de nuevo el cerito. Siguiente, el siguiente número, 50 y un cerito de nuevo. ¿Sí? No hace falta Ah, la ponerlo. calculadora te lo tomo así con el Claro, cerito arriba. exactamente. ¿Sí? Exactamente. Tiene que poner en los tres. Bueno, por 180 dividido 200. ¿Cuánto les da? 104. 104. 104G, 2 minutos en decimales, 15 segundos. Ah, no, eran grados, ¿no? Ahí. Bueno, yo lo estoy volviendo a poner con la calculadora. 104 grados, 2 minutos, 15 segundos. Bueno, ahora ya están todos los ángulos, ¿no es cierto? Ya están todos los ángulos en el sistema sexagesimal. Si ustedes apretan de nuevo la tecla del cerito que les dio, o sea, 104 grados, 2 minutos, 15 segundos, lo vuelven a apretar y les sale en decimal. 104,037, ¿sí? Grados. Es lo mismo. Lo pueden expresar en forma con sus segundos y minutos o en forma de decimal, ¿sí? 104,037 grados. Entonces ya están todos en decimales, bueno, lo sumamos de esa forma. O lo pueden sumar así con sus minutos y segundos, también no pasa nada. Bien, ahora veamos la operación que tenemos. ¿Cuánto vale gamma? 104, ¿sí? Ponemos paréntesis. 104,037 más 3 por alfa, que ¿cuánto vale alfa? 388, ¿sí? 8 grados, menos beta, ¿cuánto vale beta? 271,009 grados, y listo. Tenemos solamente para calcular. 104,037 más 3 por 388,8 menos 271,009. Eso me da 999 grados, 25 minutos y 40,8 segundos. Espera que acá estaba poniendo mal. Menos 271,009. ¿Cuánto dijiste? 999 puede ser. 999 grados. Coma 40, bueno, coma 42, que es lo mismo que decir. Apretan la tecla de los grados y les sale 999 grados, 25 minutos, 42 segundos. ¿Sí? O lo agarran así o lo agarran así.
Bien, ¿se entendió, chicos? Sí. Disculpa, todo eso lo tenemos que dividir en dos, ¿no? Ah, ahí está. Bien, dividido 2, sí, me estoy olvidando de eso. Dividido 2, bueno, ¿cuánto es? 999 grados, 25 minutos, 42 segundos, dividido 2. 449 grados, 42 minutos, 51 segundos. 499 me dio. A mí me dio 499. Ahí está. Claro, 499. Bien. Ahora sí. Sí, no me estaba olvidando esto. Bueno, vamos a los ejercicios siguientes. Dice en las siguientes figuras, formar las razones de cada una de las líneas y colíneas trigonométricas para los ángulos señalados con un arco. ¿Mm? Bueno, acá tenemos un triángulo. Este ejercicio es solamente para que visualicen, nada más no les sirve de nada prácticamente. Porque lo que lo van a hacer van a hacer lo siguiente. Tenemos un triángulo que está partido a la mitad. ¿Qué más? Hay un ángulo acá, ¿no es cierto? Vamos a ponerle ángulo alfa. Bien. Si yo tendría que calcular este triángulo, ¿sí? Saber los lados de este triángulo, ¿qué podría hacer? ¿Cuánto vale? B, A y M, ¿sí? Este es el vértice B, este es el vértice A, o ¿cómo le llamamos? BMCA. Ah, bien. C y A acá. Bueno, a ver, ¿cómo quedaría o dónde podría aplicar yo las razones trigonométricas? Acuérdense en seno de alfa, tangente de alfa y coseno de alfa. ¿Para dónde puedo aplicar las razones trigonométricas? ¿Para todo el triángulo o para qué? Para la mitad. Para la mitad, ¿sí? Porque, ¿qué les dije yo al principio? ¿Con quién están relacionados? Seno, coseno y tangente. Con un triángulo, ¿cómo? Rectángulo. Rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo lo tomo a todo el triángulo, no tengo triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Partirlo a la mitad, ¿sí? Partirlo a la mitad para obtener dos triángulos rectángulos. Y como lo único que me están pidiendo es calcular las líneas y colíneas de esta, ¿no es cierto? Con respecto a este ángulo, a este arco, va a ser que tenemos que sacar las tres razones trigonométricas para ese triángulo que te quedó acá al partirlo. ¿Mm? O sea, de este triángulo. Ese es un triángulo rectángulo porque hay un ángulo de 90. Bien, ¿cómo quedaría entonces el seno de alfa? O el seno de ese ángulo. A ver, ¿quién se anima a decir? BM sobre AB. Muy bien. ¿Coinciden, chicos? Sí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque recuerden que el seno es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Mm? ¿Y qué le dije yo? El cateto opuesto es el lado que mira de frente al ángulo. ¿Mm? O el que es opuesto al ángulo. El lado que es opuesto al ángulo. Entonces, si yo digo seno de ese ángulo es el segmento BM sobre el segmento AB o BA, como lo quieran poner. ¿Mm? Ahora, el coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual entonces? MA sobre AB. Sobre AB. MA sobre AB. A ver. La tangente de alfa.
BM sobre MA. BM sobre MA. Ahora, vamos a sacarle, esas son las líneas, ¿sí? Ahora vamos a sacarle las colíneas, ¿sí? El seno, coseno y tangente tienen sus funciones recíprocas. ¿Cuáles son las funciones recíprocas del seno, coseno y tangente? A ver, ¿quién lo sabe? Del coseno, el seno. No. Secante, la cosecante, y de la tangente, la cotangente. Ahí está. ¿Mm? Esas son las funciones recíprocas de las funciones trigonométricas. El seno, ¿sí? La recíproca, no inversa, la recíproca es igual a ¿quién? O es, su recíproca es la cosecante de alfa. La del coseno de alfa, su recíproca es la secante de alfa. ¿Mm? Y de la tangente, su recíproca es la cotangente de alfa. Y la razón trigonométrica para el cosecante, la secante y la cotangente es solamente invertir, ¿no es cierto? Invertir esto, ¿sí? Entonces, la razón trigonométrica para la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente va a ser al revés de la tangente. ¿Qué va a ser? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, usar de nuevo los segmentos que estaban usando recién para representar ahora coseno, seno y cosecante, secante y cotangente. Entonces, la cotangente de alfa va a estar dada por ¿qué? Hablando de los segmentos en el triángulo. ¿A qué va a estar, o a qué va a ser igual la cotangente de alfa? ¿Qué es lo único que hicimos con la cotangente? Invertir, ¿sí? Invertir esto. Entonces, hablando del triángulo, nosotros sabíamos que la tangente de alfa era BM sobre MA, la cotangente va a ser MA MA sobre BM. sobre BM, ¿sí? La cosecante de alfa va a ser que cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces busquemos acá que es la recíproca del seno, ¿sí? AB sobre BM. AB sobre BM. Y la cosecante y la secante, que va a ser relacionada con el coseno, va a ser AB sobre MA. MA. Buenísimo. Y así hacen con los demás. ¿Mm? Y así hacen con este y con este también. O sea, de acá van a usar solamente de este triángulo. Acá tienen dos triángulos, ¿no? Dos triángulos rectángulos. Acá uno y acá el más grande. Así que tienen dos para hacer. Bien. ¿Qué significa resolver un triángulo? ¿Mm? ¿Qué significa resolver un triángulo? Encontrar sus Conocer. tres ángulos. Encontrar los ángulos Tres ángulos y tres ángulos. A ver, uno por favor. Encontrar sus tres lados y sus tres ángulos. Bien. Ahí está. Buenísimo, ¿sí? Entonces, resolver un triángulo significa encontrar que sus lados, ¿sí? O sea, sus tres lados y tres ángulos. Si yo, por ejemplo, tengo este triángulo, alfa, este vale 90, y este es beta, ¿a qué es igual la suma de los ángulos interiores de un triángulo? A 180 grados.
180 grados. No se olviden nunca de esto, chicos. ¿Mm? Porque quizás nosotros sabemos todas las relaciones trigonométricas, pero bueno, encontrar un ángulo capaz que se resuelve solamente por esta formulita. ¿Mm? Recuerden que también tenemos un triángulo rectángulo y hay algo importantísimo también que está relacionado con un triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama? Yo le pongo hipotenusa, cateto y cateto. Opuesto, supónganse cateto opuesto y adyacente. Pero no le estoy dando un ángulo. ¿Sí? No le estoy dando un ángulo. Si no les doy un ángulo, yo no puedo usar el seno, coseno y tangente. ¿Mm? Entonces, si yo no tengo ángulos, ¿qué herramienta voy a usar para poder resolver un triángulo? O mejor dicho, encontrar sus lados. Bueno, un ángulo ya mide 90 grados, porque por defecto. Pero El ángulo recto. bueno, aparte del ángulo recto, pero usar el seno de 90 y el coseno de 90 no te va a servir para ese ángulo, ¿sí? La tangente y el coseno y el seno para el ángulo de 90 no lo vas a poder usar para encontrar los otros dos lados o ángulos. Entonces, cuando yo tengo un triángulo rectángulo y no tengo un lado extra, un ángulo extra, voy a usar el teorema de ¿qué? Pitágoras. Pitágoras. ¿Mm? El teorema de Pitágoras les dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? De acá pueden encontrar cualquiera de sus tres lados. Pasan este restando para encontrar el adyacente, o de acá nomás pasan el cuadrado como raíz para encontrar la hipotenusa, o bueno, hacen un despeje, de ahí depende de lo que les pida encontrar. ¿Mm? Otra herramienta más para resolver un triángulo. ¿Sí? Esto es una formulita de ángulos interiores. Y esto es una fórmula de ¿qué? Del teorema de Pitágoras. Bueno, en este caso, tenemos que usar sí o sí las razones trigonométricas. ¿Mm? ¿Cuál hacemos? A, 1, 2, 3 o 4. Bueno, hagamos el 3. Acá hay un error de tipeo, ¿no, chicos? Si en caso no lo pudieron resolver, porque la raíz no puede ocupar la dimensión, ¿sí? No puede ocupar la unidad. ¿Mm? Entonces tenemos un triángulo así. ¿Qué dato me están dando? Me están dando un lado A, que vale ¿qué? Raíz de 6, la raíz termina ahí nada más, y tenemos decímetros. ¿Mm? Y luego tenemos B igual a 21 centímetros. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo entonces? Este es A, C y B. A, C y B. Tengo tres ángulos también. Bueno, acá le estamos poniendo entonces B, este punto o ese ángulo le vamos a llamar B. A este le vamos a llamar C, ¿sí? Y el otro A. Bueno. Yo tengo que resolver el triángulo, recuerden ustedes. ¿Sí? ¿Qué significa resolver el triángulo? Tengo que encontrar los tres lados y los ángulos. ¿Mm? O sea que tengo que encontrar este ángulo B. Bueno, ¿este cuánto vale? El lado A, el ángulo A. 90, o sea, ya tengo un ángulo ahí. ¿Mm? No hace falta buscar ese. Entonces, el ángulo C también lo tengo que encontrar. Lo único que me están dando son dos datos, que es el A y el B. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a usar para encontrar, o qué es lo que puedo sacar con estos datos que me están dando?
Tengo el lado A, que representaría ¿quién? La hipotenusa. Puedo sacar el lado C. ¿Sí? Tengo el lado B, que representaría ¿qué? ¿De quién? Cateto adyacente. ¿De quién? ¿De qué ángulo? Adyacente del ángulo alfa. El ángulo alfa. ¿Dónde está el ángulo alfa? Yo puse 90. Tengo beta. El ángulo C. Ah, ahí está. El ángulo C. ¿Mm? Entonces, para el ángulo C, ¿sí? Para el ángulo C, B es cateto adyacente, ¿sí? Y C es cateto opuesto. ¿Mm? Para el ángulo C, C es cateto opuesto. B es cateto adyacente. Bien. Fíjense una cosita acá. Tengo raíz de 6 decímetros. Para que yo pueda calcular, todo tiene que estar en una misma unidad. ¿Sí? Tiene que estar en una misma unidad. Yo tengo que pasar entonces la raíz de 6 a centímetros. ¿Cómo hago esa conversión? Y bueno, ¿qué voy a decir? 10 centímetros equivalen a ¿cuántos decímetros? A 1 decímetro, ¿sí? O sea, 1 decímetro son 10 centímetros. Entonces, raíz de 6 decímetros, X centímetros. ¿Cuántos centímetros entonces equivale? Y voy a trabajar con ese valor de centímetros. Raíz de 6 por 10, eso me da 24,49. Entonces X vale 24,49 centímetros, ¿sí? Entonces, en vez de los raíz de 6 decímetros, voy a usar los 24,49 centímetros. Ahora sí. ¿Qué datos tengo entonces? Tengo el lado A y tengo el lado B. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a usar? ¿O para qué voy a, o qué es lo que puedo encontrar con estos dos datos? El lado C. El lado C. ¿Por medio de qué? Del teorema de Pitágoras. Bien, muy buen camino, ¿sí? Muy buen camino, entonces, está bueno que lo razones así, ¿sí? Porque es un triángulo rectángulo, tenés dos lados ya de dato, entonces tranquilamente puedes encontrar el tercer dato, ¿sí? El tercer ángulo, el tercer lado. Pero bueno, vamos a sacarlo todo por razones trigonométricas, ¿sí? Porque ahí es cuando cuesta un poquito. Entonces, tengo la hipotenusa, tengo el lado B, que es cateto adyacente de esta hipotenusa, pero es cateto adyacente de este ángulo. ¿Mm? Entonces, ¿quién relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? ¿Qué razón trigonométrica? ¿O qué función trigonométrica? ¿El seno? El seno, ¿qué te dice? Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Yo El pregunté, coseno. Ah, ¿quién, el adyacente, el adyacente. ¿quién relaciona el coseno. adyacente con la hipotenusa? Entonces, Seno. coseno de alfa, ¿sí? Entonces, coseno de alfa es adyacente sobre la hipotenusa. En otras palabras, tengo el adyacente que vale ¿cuánto? B, 21 centímetros, ¿sí? Sobre la hipotenusa que vale ¿cuánto? 24,49 centímetros. ¿Mm? ¿Qué voy a poder encontrar de acá? El lado C. Va del ángulo C. Fíjense que estoy relacionando ¿quién? Estoy relacionando el lado B con la hipotenusa, ¿sí? Pero esos son hipotenusas, esa hipotenusa y este cateto adyacente, ¿de qué ángulo? ¿Mm? ¿De qué ángulo? De Del la ángulo B. ¿De B, de C o de B o de 90? de 90. ¿Estás seguro? ¿Mm? Volvamos de nuevo a repetir.
¿Sí? Volvamos a repetir de nuevo. Del ángulo C. Ah, ¿sí? Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? El ángulo de 90 no importa, eso lo tengo que obviar, ¿sí? Yo lo único que voy a tener en cuenta del ángulo de 90 es que si yo tengo el ángulo de 90 voy a poder usar las razones trigonométricas. Pero para mí calcular, ¿no es cierto?, otros dos lados o otros dos ángulos, me tienen que dar los otros dos ángulos que tengo acá, porque son tres ángulos que tengo que usar. Yo le tomé, por ejemplo, el ángulo alfa. Ese ángulo alfa tiene por cateto adyacente, ¿quién? Este lado, y por cateto opuesto, este. Entonces su hipotenusa es esta. Ahora, ¿quién será el cateto opuesto de B? Este lado, ¿no es cierto? Que mira de frente al ángulo. Y el adyacente para el ángulo B, ¿sí? El ángulo beta, es este lado. ¿Mm? Y el opuesto para el ángulo beta es este lado. ¿Sí? Ojo ahí. Van a tener que visualizarlo o girar, hasta quizás girar un poco la cabeza. ¿Mm? Para poder visualizarlo mejor. Entonces, ¿qué es lo que me están dando a mí? Un cateto adyacente y una hipotenusa. ¿Pero de qué ángulo? De este ángulo, ¿sí? Entonces digo coseno de C es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? 21 centímetros. ¿Y quién es la hipotenusa? 24,49 centímetros. ¿Cuál es la única incógnita que tengo en esta ecuación? Chiquita, pero es una ecuación en fin. El ángulo, ¿sí? ¿Lo conozco el ángulo? No, no me están dando de dato el ángulo. Así que tengo que despejar el ángulo, ¿sí? Tengo que despejar el ángulo C. ¿Cómo pasa el coseno para el otro lado? Ar coseno, creo. Exactamente, ¿sí? El coseno, la función coseno, pasa al otro lado con su función inversa, que es el arco coseno de esta división. 21 sobre 24,49. ¿Sí? A ver, ¿cuánto les da? ¿Cómo ponen el arco coseno? ¿Saben poner el arco coseno? ¿En la calculadora? No. No. Shift, pongan el nuevo Shift y aprieten el coseno de alfa, o el coseno, Shift cos. ¿Sí? Y le sale coseno a la menos 1. ¿Así le salió? Sí. Bueno, eso significa arco coseno. ¿Sí? Coseno a la menos 1 significa arco coseno. Bueno, pongan paréntesis y pongan estos numeritos que tiene. 21 sobre 24,49. ¿Mm? Entonces, ¿qué van a decir? Shift coseno 21 dividido 24,49. Eso les da 30. 30,96 grados. ¿Sí? 30,96 grados. ¿Mm? Acaban de encontrar un ángulo importante, el ángulo C. ¿Sí? Ya está. Ahí lo dejé marcado. Bien, ya tengo este lado, tengo este lado, tengo este ángulo, me falta encontrar este ángulo, ¿sí? Ahora me falta encontrar este lado. ¿Cómo hago para encontrar este lado? No te escuché muy bien, disculpa. Se suma el ángulo C con el A y se resta menos 180. Muy bien, sí, muy bien. Es un camino muy bueno el que estás usando, pero vamos a usarlo por trigonometría. A ver, ¿cómo hacemos para encontrar ese lado C? O sea, me gusta la idea, ¿no es cierto?, que usen las otras herramientas que les estoy mencionando, porque son caminos, o sea, son caminos muy útiles, ¿sí? O sea, si ustedes no les pide
que usen todo trigonometría para resolver un triángulo, ustedes tranquilamente pueden usar estas dos cositas que les mencioné. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar este lado C? Con el Por teorema de trigon- Pitágoras. por las razones trigonométricas, ¿no? ¿Qué es C del ángulo C? Eso tiene que preguntarse. Sería el seno de sec, ¿no? Claro. ¿Mm? Porque el opuesto sobre el adyacente. Exactamente. Sobre la hipotenusa. Bien, ¿sí? El lado C es ¿qué del ángulo C? Es El opuesto. cateto opuesto. ¿Mm? Entonces, si C es cateto opuesto de este ángulo, que recién lo acabo de calcular, que vale ¿cuánto? 30,96. Entonces, ¿qué voy a decir? Seno del ángulo C, que acabo de encontrar, es igual ¿a qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y quién es cateto opuesto? El lado C. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El lado A. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber yo? El lado C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar multiplicando? El lado A. ¿Mm? Esto está dividiendo, el lado A va a pasar multiplicando. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto vale C. Por eso que voy a pasar todo lo que me moleste a C para el otro lado, para que me quede solito el C. Esta A va a pasar multiplicando, entonces ¿qué voy a decir? A por el seno de C, bueno, ya voy a poner los números. ¿Cuánto vale A? A es un dato que me están dando. 24,49 por el seno de C, que sería seno de 30,96. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale el lado C? $0,51. A ver. 24,49 por seno, ¿sí? Ojo cuando van a poner... El seno de C por 24,49, Es seno de... 12,50. Ahí El puede total. ser. Ahí puede ser. 12,59 centímetros. Acabo de encontrar el lado C, ¿sí? Bien. Entonces ya empiezo a construir el triángulo. O sea, yo lo estoy haciendo todo por trigonometría para que practiquen ustedes, porque yo sé que les está costando un poquito. Pero si practican, los resuelven a los 3 por trigonometría, ya van a ver que van a poder resolver cualquier ejercicio. Entonces, C vale 12,59 centímetros, B vale 21 centímetros, A ¿cuánto vale? 24, bueno, ya lo puse. Ahora me falta encontrar el ángulo beta, por trigonometría. ¿Qué uso? La suma de los ángulos. Bueno, puede ser, pero por trigonometría, ¿cómo lo hago? ¿Mm? ¿Qué uso para encontrar el ángulo beta? Fíjense, chicos. A ver. Un ratito que se tildó. Ahí está. Si yo tengo un ángulo, ese ángulo me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo primero y principal quién. ¿Quién es su cateto opuesto? ¿Quién es la hipotenusa? ¿Y quién es el cateto adyacente? Eso es lo que tienen que visualizar ustedes cada vez que vean un ángulo. ¿Quién es cateto opuesto? ¿Quién es adyacente? ¿Quién es hipotenusa? En base al ángulo que le están dando. Yo tengo el triángulo así. Este es el ángulo beta.
Este es del lado C, este es del lado A y este es del lado B. Ahora, por trigonometría, ¿qué uso para encontrar el ángulo beta? B por C. Pero ¿qué El función seno. trigonométrica? Ahí está, eso es lo que me tienen que decir. ¿Qué función trigonométrica tienen que usar? ¿Mm? ¿Qué función? A ver. El seno ¿El del seno de qué ángulo ángulo? beta. Bueno, ¿a qué va a ser Del igual el ángulo seno beta. de... ¿A qué va a ser igual el seno de Ah, ángulo beta? 21 centímetros sobre 24,49. Ah, bien, buenísimo. ¿Sí? 24,49. Ahí está. ¿Sí? Ustedes tienen que tratar de visualizar esa fórmula, ¿sí? De relacionar las tres relaciones trigonométricas en un triángulo. Porque como les digo, más adelante se les va a complicar un poco más. Y bueno, si ustedes no aprenden este tema desde ya, van a tener problemas luego. ¿Sí? Entonces, ya planteé una función trigonométrica donde estamos usando el ángulo beta. ¿Sí? Ahora, el ángulo beta toma por cateto opuesto el lado B. Y tiene por hipotenusa el lado A. Entonces, ¿cómo pasa el seno para el otro lado? Como arco seno. Como arco seno de 21 sobre 24,49. ¿Sí? ¿Cuánto es entonces el ángulo beta? 59 grados, 2 minutos, 11 segundos. 21 dividido 24,49. 59 grados, 0,036 grados, ¿sí? Ahí está. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo resolvemos el triángulo por trigonometría? ¿Mm? Traten de hacerlo ustedes, resolver los tres triángulos por trigonometría para que practiquen, ¿sí? Ya saben que tienen otra herramienta útil, que son estas dos cositas, pero ustedes traten de usar trigonometría para resolver. ¿Mm? Mientras más practiquen con trigonometría, mejor es. Una consulta. ¿Sí? ¿Sí o sí lo tenemos que pasar así a decimal o podemos trabajar Puede- en grados, minutos y Podés, segundos? podés usarlo, ¿sí? Pero vos fíjate que escribir, no sé, coseno de, por ejemplo, acá. Yo encontré el ángulo C, ¿no es cierto? Acá. Y acá te daban, si vos lo pasás, esos 30,96, lo pasás en grados decimales o en grados sexagesimales, te da 30 grados, 54 minutos, 0 segundos. Pero estar poniendo así los tres a cada rato lleva tiempo y vas a perder tiempo, ¿sí? Así que yo directamente agarro y pongo de los decimales que me representa lo mismo en minutos y segundos. ¿Mm? Ah, bueno, gracias. Es una cuestión de comodidad nada más. Bien. Bueno, ¿se entendió, chicos? Sí. Recuerden de nuevo, cada ángulo que le den, busquen su opuesto. Busquen el opuesto. Y fíjense en los datos que le están dando. ¿Mm? Una vez que tengan los datos, entonces ya se fijan, bueno, ya tengo esto, entonces puedo usar el seno, coseno o tangente. ¿Sí? Ustedes siempre, incluso, hasta les recomiendo que cuando tengan que resolver esto, pónganse en un costadito las tres razones. ¿Sí? Seno de alfa igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno de alfa adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, lo tienen a mano, entonces ya van a quizás visualizar un poco mejor. Bueno, yo ya lo sé de memoria, así que directamente ya sé cuál usar. ¿Mm? Bueno. Ya saben entonces cómo resolver triángulos, ¿sí? Acá lo mismo, esta raíz llega hasta acá nada más, ¿no? No se compliquen la vida con estirarla hasta los metros, si no, no van a poder resolverlo nunca. Dice el ejercicio 7. Calcula la altura de un árbol sabiendo que su sombra mide 18 metros cuando los rayos del sol forman un ángulo de 39 con el suelo.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un arbolito, vamos a hacer un poquito más abajo. Acá hay un tal sol, ¿no es cierto? El sol está lanzando rayos, ¿no es cierto? El árbol va a generar una ¿qué? Una sombra. ¿Mm? Y ese rayo tiene como dirección un ángulo con el suelo, dice, ¿no es cierto? Que me está formando un ángulo con el suelo de 39 grados, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale? Eso es lo que pregunta, ¿no? Calcula la altura del árbol, ¿sí? ¿Cuánto vale la altura del árbol? A ver, ¿cuánto vale la sombra? 18 metros. Esa sombra, le llamemos X, vale 18 metros. Entonces, ¿qué es lo que me están dando a mí? La sombra, a partir de acá del pie del árbol, me están dando un ángulo, que es un rayo que está saliendo del sol, ¿no es cierto? Que está pasando por la punta más alta del árbol y me está generando una ¿qué? Una sombra. Entonces lo que se está formando es nada más y nada menos que un triángulo rectángulo, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué razón trigonométrica uso para encontrar la altura? ¿Mm? ¿Qué razón trigonométrica uso para encontrar la altura? El seno, ¿Por qué? Porque ¿qué es la altura? el opuesto al Ahí es. ángulo. Exactamente, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer, chicos, buscar el opuesto, ¿sí? Y da la casualidad de que justo el opuesto es la altura. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Quién relaciona el opuesto? El seno, ¿no es cierto? El seno de 39, o el seno de alfa, es igual a ¿qué? El opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, entonces, el seno de 39 es igual al cateto opuesto, el cateto opuesto le llame h, sobre la hipotenusa, pero bueno, hay un problema ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tengo la altura, tengo la hipotenusa? No tengo el valor de ninguno. No. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para encontrar uno de los dos? ¿Por qué me están dando este dato de la sombra? Porque el cateto adyacente a la sombra, Bien, el adyacente sería la sombra. Tiene cateto que ser el opuesto sobre... coseno de 39. Entonces, si yo aplico el coseno de 39, va a ser igual a ¿qué? A la x, que yo le puse acá, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que vamos a ponerle la y, le pongamos nada más. Entonces, esto es un número, esto también es un número, ¿y quién tengo en incógnita acá? La La hipotenusa. hipotenusa. Entonces, paso multiplicando la hipotenusa, paso dividiendo el coseno y obtengo la hipotenusa. ¿Mm? Entonces, ya con la hipotenusa voy a venir acá para despejar la altura y así obtenerla. Tengo entonces 18 metros sobre el coseno de 39. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 18 sobre el coseno de 39. 23, ¿sí? Entonces, ¿la hipotenusa cuánto vale? 23,16. Vamos a decir metros. Bien, acabo de encontrar la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora ya vengo acá, reemplazo acá, lo paso multiplicando porque es lo que está molestando a la incógnita, que la incógnita en este caso es la altura. Paso multiplicando, entonces ¿qué les queda? Hipotenusa por el seno de 39, eso me va a dar la altura. La hipotenusa vale 23,16 por el seno de 39, ¿cuánto vale la altura?
¿Cuánto les da? $1,98. Si la sombra hace una sombra de 18 metros, ¿es posible que me dé 1 metro de altura? Fíjense, ¿no? 18 metros. ¿Mm? Casi 2 casas. Una sombra de casi 2 casas. O sea, tiene que ser un árbol grande, ¿sí? Ojo también con los números que sacan, ¿sí? Tiene que ser coherente con los ejercicios. ¿Cuánto les da 23,16 por el seno de 39? Para poner el seno directamente ponen seno 39 nada más, ¿no? 14,57. Ahí está, ¿sí? 14,57 metros. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Planteamos la razón trigonométrica, ¿sí? Pero resulta que tengo dos incógnitas, ¿sí? Esto no sé, ni esto no sé. Entonces, por algo me están dando el otro dato de la sombra. Para de ahí obtener la hipotenusa y luego venir con la hipotenusa, reemplazarla acá para ya obtener dos números y obtener solamente una sola incógnita. ¿Mm? Paso multiplicando 23,16 por el seno de 39, eso le da 14,56. Bien. ¿Se entendió, verdad? Sí, sí. Bien. Sí. Calcular el área y el perímetro de un triángulo isósceles, cuyo lado desigual mide 8 metros y sus ángulos iguales miden 80 grados. Entonces recuerden cómo es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito mejor, más creíble. Dos lados iguales y uno desigual. El lado desigual vale 8 metros y los ángulos iguales miden 80 grados. Me están dando los ángulos iguales están formados estos dos, alfa y beta, le pongamos, qué sé yo. Bien. ¿Cuánto valen esos ángulos? 80 grados. Beta también vale 80 grados. Me pide entonces calcular el área. ¿Qué es el área de una figura? La superficie, ¿no? La base por altura sobre 2. Bien, esa es la fórmula, pero el área, ¿no es cierto? Como bien dijo el compañero, es la superficie, ¿sí? O sea, es la región que está ocupando esa figura. ¿Sí? Es todo lo que está dentro de la figura. ¿Mm? Eso es el área. Lo otro es el perímetro. ¿Qué es el perímetro de un triángulo? La suma de todos sus lados. Bien, ¿sí? El contorno. ¿Mm? La suma de este lado, más este lado, más este lado, eso me da el perímetro. ¿Mm? Y lo que ocupa ese triángulo, o sea, todo lo de adentro que agarra, es el área o superficie. Nosotros sabemos que el área de un triángulo es igual a ¿qué? A la base por altura sobre 2. Bien. A ver, por razones trigonométricas, ¿podemos calcular el área? ¿Podremos calcular el área por razones trigonométricas? No. No, sí. Directamente, así como lo vemos, no. No. Pero ¿qué es lo que pueden hacer? Podemos partir a la mitad.
Y sí. ¿Mm? Entonces, recuerden con quién relacionan las funciones trigonométricas con un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, al dividir ustedes el triángulo, van a tener dos triángulos. ¿Mm? De la misma dimensión. ¿Sí? Algo así sería. Bueno, acá estaría el ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Ahí. Acá estaría el ángulo beta. Y acá estaría un ángulo que no sé. Gamma. Bueno, a mí lo que me están pidiendo es encontrar el área. Ya tengo la base, fíjense. ¿Sí? Ya tengo la base. Que vale 8 metros. Ahora lo que necesitaría es calcular la altura. ¿Sí? Desde acá hasta acá. ¿Mm? Bien. ¿Y qué es la altura de este triángulo que acabo de cortar? El cateto opuesto. Bueno. ¿Y qué función uso cuando tengo cateto puesto? Seno. El seno. ¿Sí? Entonces, el seno de este ángulo beta, que vale 80, voy a decir el cateto opuesto, que sería la altura, sobre la hipotenusa. ¿Sí? ¿Tengo la hipotenusa? No. No. Entonces la dejo planteada nada más. Vamos entonces ahora por quién. Coseno. Por el coseno. Coseno del mismo ángulo, que es el cateto adyacente. ¿Tengo el valor del cateto adyacente? Sí. ¿Cuánto vale? 4 metros. 4 metros. ¿Sí? ¿Por qué vale 4? Porque hemos partido el triángulo. Toda la base valía 8 metros. Al partirlo, mi cateto opuesto, adyacente vale 4 metros. Sobre la hipotenusa, que es lo que tendría que buscar, paso multiplicando la hipotenusa, paso dividiendo el coseno de beta. Entonces me queda que la hipotenusa es igual a ¿qué? A 4 sobre el coseno de beta. Bueno, 4 dividido el coseno de 80 grados sería. ¿Cuánto es? 23,03. A ver. Bien. 23,03 centímetros o metros, pongamos. Bueno, acabo de encontrar la hipotenusa. Voy ahora a la fórmula del seno. ¿Sí? Seno de 80 también. ¿Es igual a qué? A la altura. 23,03 sobre La hipotenusa. No. No. ¿Qué acabo de encontrar anteriormente? la hipotenusa. La hipotenusa. ¿Sí? O sea, abajo va la hipotenusa. Abajo va el número que acabo de sacar. 23,03. Y arriba es la incógnita que tengo. Lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este 23,03? Dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. ¿Sí? Entonces, el H me queda 23,03 por el seno de 80. ¿Cuánto vale entonces H? 22,68. 22,68 metros. Yo saqué el mismo resultado, pero apliqué tangente de beta. No importa. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Mientras sean razones trigonométricas, mejor. ¿Por qué? Porque están practicando, ¿sí? Así que, bueno, si no tranquilamente lo pueden hacer por Pitágoras o suma de ángulos interiores, también le puede salir lo mismo. Le tiene que salir lo mismo. Bien. Bueno, ya quedan claros, ¿no es cierto? No, todavía no hemos terminado el ejercicio. Hemos sacado la altura. ¿Mm? La base del triángulo es ¿cuánto? 8 metros. ¿La altura cuánto es? 22, este es metros, 22,6 metros, dividido 2.
¿Cuánto es entonces la altura? Ven, da 90,5. 90,4. 90,7, me da. Bueno, 90,7 metros cuadrados, ¿sí? Unidad de área, siempre en metros cuadrados. Bueno, ¿cuál hacemos ahora? Hacemos uno más. Yo creo que les dejo los otros para que practiquen ustedes. A ver. El 12. El 12, a ver. Una autopista recta con inclinación uniforme une una localidad cuya altitud, ¿sí?, sobre el nivel del mar es de 2.850 metros con otra localidad que se encuentra a 3.250 metros sobre el nivel del mar. Si la distancia entre ambas es de 6,5 kilómetros, ¿cuál es la pendiente de la autopista? Bien. Dice una autopista entonces recta, con una inclinación uniforme, tiene una longitud cuya altitud sobre el nivel del mar es de 2.850 metros. Bueno, estamos acá. Ese es el punto de 2.850 metros. Dice que une o es con otra localidad que se encuentra a 3.250 metros. O sea, está un poquito más alto. 3.250 metros. Bien. Si la distancia entre ambas es de 6,5, ¿sí? Si la distancia entre ambas es de 6,5 kilómetros, ¿cuál es la pendiente de la autopista? ¿Y qué es lo que me pide cuando calculo la pendiente? En otras palabras, me pide el ángulo, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente de la autopista? Esto. Esto me está pidiendo. ¿Cuál es la inclinación que tiene esta ruta? De esta altura hasta esta altura. ¿Sí, chicos? Entonces, si armamos el triángulo rectángulo, acá estaría el punto de 3.250 y acá estaría el punto de 2.850. Si hacen una resta entre este y este valor, ¿cuánto vale este pedacito? $3.250 menos 400. 400. 400 metros. ¿Sí? O sea que hay una altura entre una y otra de 400 metros. Por eso hice la resta. Para saber cuál es primero la altura que tiene la otra localidad, y ahora me están dando una distancia de esa punta a la otra punta, ¿sí? Espera un momentito que... A ver. Ahí está. Bueno, entonces tienen una diferencia de altura entre esta localidad B y esta localidad A. Tienen una diferencia de 400 metros. Me están dando que tienen una distancia de 6,5 kilómetros. Bien. ¿Qué es lo que puedo usar para encontrar el ángulo? El seno. Puedo usar el seno. El seno de alfa va a ser igual a ¿qué? eh,
400 sobre 6,5 400 sobre 6,5. sobre 6,5. ¿Mm? Entonces el arco seno pasa por el otro lado como arco seno. ¿Sí? ¿De qué? De 400 sobre 6,5. Esperen. Ah, ojo acá. ¿Qué es lo que me están dando ahí? 6 kilómetros. Acá me están dando 400, ¿qué? Metros. Entonces tengo que pasar. ¿Qué cosa? ¿Sí? Los 6,5 kilómetros a 6.500 metros. ¿Sí? Y es lo mismo. Porque si no, no iba a cerrar. ¿Mm? El seno de 400 dividido 6.500 metros. Eso me da. ¿Siempre es recomendable pasarlo a metros? Sí, bueno, acá tenés metros y acá tenés metros, o sea, tenés que trabajar en una unidad. Va, acá tenés kilómetros y acá tenés metros. Tenés que pasarlo a una unidad para trabajar, porque si no, no te iba a cerrar, ¿sí? Claro, ahí lo podemos pasar también esos O 400 podés a kilómetros, ¿sí? Ah. Bueno, ¿cuánto es el ángulo? 3 grados, 31 minutos y 41,24 segundos. ¿Así les da? ¿Alguna? Shift seno es 400 dividido 6.500. Cero grados me da a mí, 0, ¿sí? 0 grados. Casi nada, prácticamente. A ver, veamos bien el ejercicio. Dice si la distancia entre ambas es de 6,5 kilómetros. Ah, bien. Sí, porque ¿cuánto? Primera 3 grados. 0,0 grados. 3 0 grados, 31 minutos, 41 segundos. Espera, no, yo estaba haciendo mal. Bueno. El arco seno de Sí, 400 sí, sí, sí. sí. No, yo estaba haciendo mal acá. Ahí está. No había puesto el shift. Bueno, entonces, el alfa es 3,52 grados, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, listo. Hemos resuelto entonces la pendiente de la recta. La pendiente, o sea, la inclinación que tiene la recta de una localidad A a una otra B. ¿Sí? Cuando les pidan calcular pendientes, tienen que calcular el ángulo. ¿Mm? Bueno, ¿entendido todo, chicos? Sí. Buenísimo. Sí. Entonces, yo creo que ya con esto van a poder resolver todo el práctico. ¿Sí? Cualquier cosita, cualquier pregunta, solamente Gracias. manden al grupo. Gracias. ¿Sí? No, de nada.